Mi prometido me abandona un mes antes de casarnos, vuelve 5 años después, pero yo ya estoy casada con Sue. Mi nombre es Lidia, y mi historia comienza a los 23 años. Todo inició cuando conocí a Félix, un joven un año menor, pero lleno de vida, sueños y ambiciones, como yo. Nos encontramos por primera vez en el trabajo. Yo acababa de ser contratada como secretaria, mientras que él ya llevaba algún tiempo en la empresa. Aún recuerdo con claridad el día que supe que estaba enamorada de él. Fue una tarde lluviosa. Había olvidado mi paraguas y estaba resignada a empaparme al salir, pero Félix se ofreció a llevarme a casa en su coche. Al principio, dudé porque no quería ser una molestia, pero recordé algo que me había dicho una amiga: las oportunidades siempre aparecen, tú decides si las tomas o no. Así que acepté. Durante el trayecto, su sonrisa iluminaba la cabina del coche, y su mirada tan honesta me hizo creer, en ese instante, que había encontrado al amor de mi vida. Ese día hablamos de cosas sin mayor relevancia, pero cada palabra y cada gesto suyo me hacían sonreír. Era un momento simple, pero tan hermoso que deseaba que no terminara. Los días siguientes fueron cordiales, intercambiábamos saludos y despedidas como cualquier compañero de trabajo. Sin embargo, pronto comenzaron las miradas cruzadas, esas que se encuentran varias veces al día casi por casualidad. Sentía que él experimentaba lo mismo que yo. No pasó mucho tiempo hasta que, tímidamente, se me acercó y me dijo que conocía un restaurante cerca del trabajo. Me preguntó si quería acompañarlo en la hora de la comida para que pudiera mostrármelo. Yo, emocionada y ya completamente enamorada, le respondí con un tono dudoso: no lo conozco, pero estaría encantada de ir contigo. Y así fue como empezó todo. Digamos que soy una romántica empedernida, amante de las películas sentimentales y románticas. Y, de repente, estaba viviendo una de esas. Una nueva secretaria en una gran empresa saliendo con el hijo de uno de los jefes. César, su padre, era un hombre recto, justo y perseverante. Todos en la oficina lo respetaban. Aunque era notoriamente estricto en el trabajo, siempre se mostraba cálido y amable en las conversaciones informales. Félix, por otro lado, no solo era un buen compañero. Era un chico joven, atractivo y lleno de aspiraciones. ¿Qué más podía pedir? Yo, en cambio, era una simple secretaria. Había terminado mis estudios y asistido a varias entrevistas de trabajo sin éxito. Este había sido el único lugar donde me habían contratado. Pero ahora, mirando hacia atrás, pienso que fue cuestión del destino. Y por eso, estoy profundamente agradecida. Félix y yo comenzamos a salir poco después. Fueron 3 años maravillosos, donde cada día parecía mejor que el anterior. Cenas románticas, escapadas a la naturaleza, caminatas bajo las estrellas, cada momento con él era como vivir en una de esas películas que tanto me gustaban. No solo nosotros estábamos contentos, sino también nuestras familias. Mis padres estaban encantados con él, y los suyos me adoraban. Las cosas iban tan bien que nunca sospeché que ese cuento de hadas podría tener un final abrupto. Pero no nos adelantemos. Recuerdo claramente el día en que Félix me propuso matrimonio. Me dijo que tenía una sorpresa preparada, y, sin esperarme nada en particular, lo escuché atentamente. Me sorprendió con la idea de una escapada romántica, algo que hacía tiempo no hacíamos debido a nuestras agendas llenas de trabajo. Últimamente, habíamos dejado de lado esas pequeñas aventuras, así que la noticia me llenó de ilusión. Empezamos a planear el viaje, pero había algo en el aire que se sentía diferente, como si fuera más que una simple escapada. Comencé a hacerme ilusiones: tal vez me pediría matrimonio. ¿Sería en una montaña, en una playa o quizá en alguna ruina antigua? La verdad es que no me importaba dónde fuera, solo quería estar con él, y si me lo pedía, sería un sueño hecho realidad. Llegó el día, y Félix me sorprendió con una escapada a una cabaña en las montañas. Pasamos el día explorando senderos y admirando la belleza del paisaje. Todo parecía cuidadosamente planeado, y no podía evitar pensar que en cualquier momento se arrodillaría para pedirme que me casara con él. Pero, en mi nerviosismo, me di cuenta de que estaba tan enfocada en esa posibilidad que no estaba disfrutando por completo de lo que estábamos haciendo: las caminatas, las conversaciones, las comidas juntos. Hubo un momento gracioso que recuerdo: lo vi arrodillarse, y mi corazón dio un vuelco.
Pensé que ese era el momento, pero solo estaba atándose los cordones de los zapatos. Me sentí tan nerviosa y algo tonta, pero me reí de mi propia imaginación. Quizá estaba adelantándome demasiado. Al caer la noche, fuimos al pueblo, y Félix me dijo que tenía hambre. Nos dirigimos a un restaurante rústico, lleno de encanto, decorado con madera y tonos marrones que creaban una atmósfera acogedora y cálida. El lugar estaba tranquilo, y mientras cenábamos, noté que el ambiente se volvía cada vez más especial. Flores, velas y detalles románticos adornaban la sala. Justo cuando terminamos de comer, un violinista apareció tocando una suave melodía romántica que inundó el lugar. Estaba absorta observando al violinista cuando de repente sentí que Félix tomaba mi mano. Al girarme hacia él, lo vi arrodillarse. Esta vez, no era mi imaginación. Con un anillo en mano y sus ojos brillando de emoción, me hizo la gran pregunta. ¿Quieres hacerme el hombre más feliz del mundo y casarte conmigo? Fue un momento tan inesperado y perfecto que sentí como si el mundo entero se hubiera alineado para hacerme la mujer más feliz del planeta. Sin dudarlo, dije que sí. En ese instante, me vi pasando el resto de mi vida con él. Teníamos buenos trabajos, el apoyo de nuestras familias y un futuro que parecía tan prometedor como el amor que compartíamos. Pero, a solo 2 meses de la boda, todo cambió. Félix comenzó a actuar de manera extraña. Se mostraba distante, callado, como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros. Al principio pensé que eran los nervios típicos que vienen con la organización de una boda, pero pronto me di cuenta de que había algo más. Traté de acercarme a él, de entender qué estaba pasando, pero cuanto más me preocupaba por su bienestar, más se alejaba. Fue durante ese tiempo que sus padres, César y Marisa, anunciaron que iban a separarse. Recuerdo el impacto que eso tuvo en Félix, como si hubiera sido un golpe directo a su corazón. No sé el verdadero motivo, según dijeron simplemente se terminó el amor. Félix no fue el mismo después de eso. Los días pasaban y su actitud se volvía cada vez más fría. Faltaba un poco más de un mes para la boda cuando sucedió lo impensable, Félix desapareció. Ni una palabra. Ni una llamada. Nada. Lo único que dejó fue una carta de renuncia en la empresa. Me enteré de su marcha no por él, sino por César, que me llamó a su despacho para preguntarme si sabía algo de su paradero. Pero yo no sabía nada. Nadie lo sabía. Sus padres estaban decepcionados y furiosos. Yo, destrozada. ¿Qué podría haberle pasado? ¿Se había metido en un lío? ¿Había otra mujer? ¿Los problemas lo habían superado? 1000 preguntas rondaban mi cabeza, pero ninguna respuesta. Me sumergí en la desesperación. Mis padres vivían lejos, y aunque tenía amigos, muchos de ellos estaban ocupados con sus propias vidas, sus matrimonios y sus hijos. Me sentía completamente sola. En ese momento de vulnerabilidad, la única persona que estuvo allí para mí fue César. Al principio, todo parecía inocente. Nos reuníamos de vez en cuando para tomar un café, hablar de Félix y de lo que podría haberle pasado. César también estaba herido, no solo por la desaparición de su hijo, sino por el colapso de su matrimonio. Compartíamos el dolor de la incertidumbre, y esas charlas informales se convirtieron en comidas, cenas y salidas al cine. Nos consolábamos mutuamente, y sin darnos cuenta, comenzamos a construir una extraña complicidad. Lo que inicialmente era una preocupación compartida por Félix, se fue transformando en algo más. Miradas cómplices, roces que al principio parecían accidentales, pero que pronto se cargaron de una tensión que ambos tratábamos de ignorar. Y luego, un día, todo cambió. Estábamos en mi casa, tomando una copa de vino después de una larga conversación. El ambiente era relajado, pero también cargado de emociones no resueltas. De repente, César me miró de una manera que nunca antes había visto. Fue un momento fugaz, pero lo entendí todo. Sin pensar, nos besamos. Fue un beso lleno de deseo, de necesidad, pero también de confusión y culpa. Esa noche, nos acostamos. Me sentí en las nubes otra vez, pero esta vez no era el tipo de felicidad pura que había sentido con Félix. Cuando todo terminó, el arrepentimiento se apoderó de mí.
sabía que había cruzado una línea que nunca debí cruzar. Era el padre de Félix, y aunque había pasado solo un mes desde que desapareció sin una explicación, el dolor aún estaba fresco. El día en que debí casarme con Félix, fui al lugar donde se suponía que tendría lugar la boda. Parte de mí aún tenía la esperanza de que él apareciera, de que todo fuera un mal sueño. Pero no fue así. Él no estaba allí, y mi corazón, que antes lo había amado con toda su fuerza, ahora estaba lleno de resentimiento. Lo que alguna vez fue amor, se convirtió en odio. Lo que era preocupación, se convirtió en amargura. Y, sin embargo, a pesar de todo, comencé a sentir algo por César. Estaba confundida, enfadada y terriblemente arrepentida, pero había algo entre nosotros que no podía ignorar. ¿Qué había hecho? ¿Cómo había llegado a esto? Y así pasaron los meses, y sin darme cuenta, ya había transcurrido un año entero desde la desaparición de Félix. Aunque al principio viví sumida en un estado de desconcierto y dolor, poco a poco comencé a reconstruir mi vida. César, que también había sufrido profundamente por la desaparición de su hijo y su divorcio, él se convirtió en mi pilar, mi refugio en medio de la tormenta. Sin que ninguno de los dos lo planeara, nuestra relación fue evolucionando. Nos acercamos cada vez más, compartiendo momentos de apoyo mutuo y consuelo. Hasta que, un día, en una decisión tan impulsiva como inesperada, tomé la determinación de mudarme a vivir con él. El divorcio de César se hizo oficial poco después, y con el tiempo, nuestra relación evolucionó en algo que ninguno de los dos habría imaginado. Manteníamos todo en secreto, tal vez por miedo al juicio de los demás. ¿Cómo le explicas a alguien que mi prometido me abandonó un mes antes de casarnos, con las invitaciones enviadas y todo prácticamente pagado? ¿Cómo me quedé sola y destrozada? Y para superar ese dolor, encontré apoyo en su padre, y ahora estoy profundamente enamorada de él. Nunca planeé que algo así sucediera, simplemente pasó. Y, para ser sincera, prefiero mantenerlo en discreción. No porque me sienta mal por cómo terminó todo, al contrario, ahora estoy bien, mucho mejor que en los primeros meses tras su desaparición. Sin embargo, sé cómo puede sonar todo esto y cómo podría interpretarse desde fuera sin conocer los detalles. No quiero estar justificándome constantemente. A pesar de todo, cuando cumplimos un año César y yo decidimos formalizar nuestra relación. Teníamos cierto miedo de que esta noticia pudiera afectar su puesto de trabajo, pero él tiene contactos y logró manejar la situación. Por mi parte, recibí un ascenso, no gracias a él, sino por mi propio esfuerzo y dedicación. Ahora soy asistente administrativa, mientras que César sigue desempeñándose con éxito en su puesto. Así pasaron 2 años en los que nos convertimos en pareja, en amantes, 2 años de esfuerzo y trabajo constante. Fueron también años de silencios compartidos, de una relación que florecía lejos de los ojos curiosos pero que se fortalecía cada día. El tiempo y la distancia habían desvanecido completamente mis sentimientos por Félix. Lo que una vez fue amor se transformó en resentimiento y, finalmente, en indiferencia. Félix se convirtió en un recuerdo lejano de lo que pudo haber sido y nunca fue. 5 años pasaron desde su partida. Hace 2 años, César y yo decidimos que ya no tenía sentido ocultar lo nuestro a nuestras familias. El año pasado, me propuso matrimonio y, tras reflexionar detenidamente, acepté. Nos casamos hace apenas 2 meses y, ahora, con 30 años y un niño en camino, siento que mi vida ha encontrado una estabilidad inesperada. Por fin dejé atrás los fantasmas del pasado. O al menos, eso pensaba. Todo cambió el día que Félix decidió aparecer de nuevo. Estaba haciendo las compras cuando recibí un mensaje de César. Félix está en nuestra casa, decía el texto. Está preguntando por ti. Quiere verte. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Después de 5 años sin saber nada de él, Félix había vuelto a irrumpir en nuestras vidas, como una tormenta que amenaza con destruir todo a su paso. No podía permitir que lo hiciera. Respiré hondo y tomé una decisión. No quería alargar esto, no podía huir de ese encuentro. No quería respuestas, ya había dejado todo eso atrás, pero Félix debía saber que ya no tenía lugar en mi vida. Con esa convicción en mente, fui a casa decidida a enfrentarlo. Al llegar, encontré a César y a Félix sentados en el salón. El ambiente estaba tenso,
lleno de preguntas sin responder. Félix me miró con una mezcla de sorpresa y confusión. No podía entender qué hacía yo allí, con las llaves de la casa de su padre y sin haber respondido a sus intentos de contacto. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, su voz temblando de incredulidad. ¿Por qué tienes llaves de la casa de mi padre? ¿Por qué no me has contestado? Sabía que no había tiempo para rodeos. Tenía que decirle la verdad, aunque doliera. Así que, sin titubear, lo miré a los ojos y solté las palabras que lo harían pedazos. Félix, no te he contestado porque cambié de número y estoy casada con tu padre. El silencio que siguió fue tan denso que parecía que el aire se había detenido. La expresión de Félix pasó de la confusión a la furia en cuestión de segundos. Fue como arrojar una bomba en el salón. «Eres una cualquiera», gritó, levantándose de un salto. «Y tú, papá, eres lo peor. ¿Cómo pudiste traicionarme de esta manera?». Los insultos siguieron uno tras otro, y aunque me dolían, los recibí con la serenidad que había adquirido con los años. Sabía que su rabia no era más que una reacción impulsiva, un intento de procesar lo impensable. César intentó calmarlo, pero estaba claro que Félix no estaba dispuesto a escuchar razones. Cuando finalmente se calmó, lo miré con firmeza. Sentía que había llegado el momento de decir todo lo que había guardado durante años. No tienes derecho a juzgarnos, Félix. Si crees que somos malas personas, dime entonces, ¿qué eres tú? ¿Cómo te atreves a venir aquí y reclamar algo después de 5 años de silencio? Después de desaparecer sin decirme nada, sin decirle nada a tus padres, sin una sola explicación. Félix me miró con una mezcla de rabia y dolor. Sabía que mis palabras lo habían golpeado fuerte. Después de un largo silencio, finalmente habló. Tenía dudas, admitió con la voz rota. Me salió una oportunidad de trabajo en otra ciudad y estaba tan asustado que no supe cómo afrontarlo. Pensé que podría volver, pedir perdón, pero no sabía cómo ibas a reaccionar. Y después conocí a otra mujer, su voz se apagó, y bajó la mirada, avergonzado. Aquellas palabras me dolieron, pero de una manera distante. Como si me estuvieran contando la historia de otra persona. Ya no sentía nada por él, solo una tristeza por lo que alguna vez habíamos sido. Así que lo miré a los ojos y le dije con calma. Eso ya no importa, Félix. Ya no siento nada por ti. Y en ese momento, sin pensarlo demasiado, solté la verdad que había querido compartir a solas con César, pero que, por alguna razón, sentí que debía decir en ese momento. Estoy embarazada. La sorpresa en su rostro fue evidente. Félix no dijo nada, pero sus ojos lo decían todo. Sabía que ya no tenía cabida en mi vida. Le pedí que se fuera, y esta vez, él no ofreció resistencia. Simplemente asintió y se marchó. Pensé que eso sería todo. Que por fin habríamos cerrado el capítulo de Félix en nuestras vidas. Pero estaba equivocada. Lo que ocurrió después fue mucho peor. Félix, el chico tranquilo y reservado que había conocido, se había transformado. En los días siguientes, comenzó a acosarnos, enviando mensajes, apareciendo en lugares inesperados. No podía aceptar lo que había ocurrido, ni que yo hubiera seguido adelante con su padre. Su obsesión lo había consumido. César y yo sabíamos que teníamos que tomar medidas antes de que todo se saliera de control, pero aún no teníamos idea de lo lejos que Félix estaba dispuesto a llegar. Habíamos pasado 5 años en paz, construyendo una vida juntos, pero ahora esa paz parecía estar tambaleándose. No sabíamos qué hacer, ni hasta dónde llegaría Félix para intentar recuperar lo que él creía que era suyo. Habían pasado varias semanas desde que Félix apareció de nuevo en mi vida, trastocando la paz que habíamos construido con tanto esfuerzo. Lo que al principio pensé que sería una conversación difícil pero necesaria, pronto se transformó en algo mucho más oscuro de lo que jamás hubiera imaginado. Como seguía trabajando en la misma empresa y durante todos estos años mi rutina, horarios de almuerzo y descansos no habían cambiado, Félix, que conocía perfectamente esos detalles, comenzó a aparecer cada vez con más insistencia en los lugares que frecuentaba. Buscaba momentos para hablar conmigo, intentando convencerme de dejar a su padre y volver con él.
Cada vez que lo veía, parecía más desesperado, más fuera de sí. Un día, en una conversación que nunca olvidaré, me dijo con la mayor frialdad que debía abortar. Según él, si lo hacía, estaría dispuesto a empezar de nuevo, prometiéndome que me daría otro hijo y que formaríamos la familia que, en sus palabras, habíamos soñado. E incluso, en un arranque de locura, llegó a decir que, si no quería abortar, él se haría cargo del niño y lo criaríamos juntos, como si César no existiera. Las palabras de Félix me dejaron atónita. ¿Cómo podía estar diciendo tales cosas? ¿Qué había sido de ese hombre con el que estuve a punto de casarme? ¿Cómo había llegado a este punto? Me quedé mirándolo a los ojos, sintiendo que ya no reconocía a la persona que una vez había amado. No, le dije con firmeza. Estoy casada con César, y soy feliz. No te odio, Félix, pero te he superado. Ya no eres parte de mi vida de esa manera, y no lo volverás a ser. Por favor, déjame en paz o tendré que tomar medidas legales. Se lo dije con toda la seriedad del mundo, pero por dentro, empezaba a tener miedo. Félix ya no era la persona que yo conocía, y no sabía de lo que podía ser capaz en su estado de desesperación. Le sugerí que buscara ayuda profesional, que hablara con alguien, pero le dejé claro que tenía que salir de mi vida, aunque sabía que no sería fácil, porque seguía siendo hijo de César, mi esposo. Esa misma noche, hablé con César. Él estaba visiblemente afectado por todo lo que estaba sucediendo, no solo por mí, sino porque también se sentía culpable por la ruptura con su hijo. Aunque Félix había sido quien se había marchado sin dar explicaciones, César no podía evitar sentir que de alguna manera lo había traicionado al estar conmigo. Aún así, sabía que nuestro matrimonio era lo correcto para ambos y estaba dispuesto a protegernos a mí y al bebé por encima de todo. Lidia, voy a intentar ayudarlo, me dijo esa noche mientras me abrazaba. Es mi hijo, y sé que está confundido, pero no puedo permitir que siga lastimándonos. Lo que siguió fue una cadena de eventos que solo complicaron más las cosas. César intentó hablar con Félix, ofrecerle ayuda, pero su hijo no quiso saber nada. Lo veía todo como una traición imperdonable. Félix comenzó a difundir su versión de los hechos en la empresa y entre conocidos, distorsionando la verdad. Nos acusaba de haberlo traicionado, de haber conspirado a sus espaldas mientras él no estaba. Algunos compañeros de trabajo escucharon sus mentiras, pero la mayoría conocía la verdad y sabían lo que realmente había pasado. Aún así, los rumores comenzaron a afectar a César en el trabajo, y cada vez era más difícil ignorar las consecuencias. Finalmente, tomé la decisión que más temía, solicitar una orden de alejamiento. No quería llegar a ese punto, pero sabía que debía protegerme, proteger a mi familia. Félix no podía seguir acosándonos ni creando un ambiente de hostilidad constante. Cuando César vio cómo las mentiras de su hijo comenzaban a afectar su reputación y su carrera, no tuvo más remedio que presentar una demanda por difamación. Sabíamos que sería una batalla dolorosa, pero no podíamos permitir que las mentiras siguieran dañándonos. Esa demanda, y la orden de alejamiento, finalmente hicieron que Félix retrocediera. Dejó de aparecer en el trabajo y dejó de intentar contactarnos. Era como si hubiera comprendido, finalmente, que no había vuelta atrás, que había perdido su oportunidad no solo conmigo, sino con su padre. Aunque no sé qué está haciendo ahora, he tenido la esperanza de que se haya dado cuenta de que necesita ayuda y que, algún día, encuentre paz consigo mismo. Han pasado 2 meses desde que todo se calmó. La tormenta que Félix trajo consigo finalmente ha pasado, y César y yo estamos concentrados en lo que realmente importa, nuestro bebé. Espero que todo esto haya sido el cierre de un capítulo que nunca debió abrirse de esa manera, pero así es la vida, impredecible, llena de giros inesperados. Ya no creo en esas historias románticas, ya no las busco ni las veo. Sé que esas historias son solo eso, historias que no ocurren en la realidad. Aunque aún recuerdo mi relación con Félix, las escapadas, las citas, los planes, son solo recuerdos. Ahora mi vida es completamente distinta, y no la cambiaría por nada ni por nadie. Félix me enseñó que jamás puedes conocer a una persona al 100%,
mientras que César me demostró que un hombre de verdad está ahí para ti, en las buenas y en las malas, sin temer a nada ni huir de sus responsabilidades. Gracias por escucharme, por permitirme compartir esta historia que, aunque difícil, me ha enseñado mucho. No puedo cambiar el pasado, pero sí puedo mirar hacia el futuro con esperanza y amor. Y eso es lo que he decidido hacer. Cuídense, y nunca dejen que el pasado controle sus vidas. Fin. Comenta y dale like si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte para más historias como esta. Gracias por pasarte, nos vemos en próximos vídeos.